¿Por qué estás poniendo caras raras, Luis? Pues porque estoy haciendo que soy humilde, Laura. Mira, menos mal que no tenemos vídeo, porque las risas de los japonistas se oirían desde México y Argentina como mínimo. Pero es que hoy hablamos de artesanías humildes. Pues casi prefiero que hayas puesto cara de humilde a que me hubieras dicho que tú eres una artesanía. Bienvenidos a Japón a Fondo Lite. El podcast Lite sobre Japón de la mano de Japonismo. Pues no sé qué tienes en contra de que yo diga que soy una artesanía, porque esto es muy bien hecho. Está muy bien hecho, sí señor. Bueno, no voy a comentar nada porque comente lo que comente probablemente salga mal. Así que hoy queríamos hablar justamente de lo que decíamos en el teatrillo, las llamadas artesanías humildes. Son al final, las hemos ido algunas mencionando un poquito de pasada a veces, pequeños trabajos artesanales que dan forma de alguna manera a todo tipo de artículos que pueden ser desde juguetes a amuletos, a pequeños accesorios, por ejemplo para los kimonos, ¿no? Exactamente. Y estoy pensando especialmente en dos. Claro. Lo que son un poco las artesanías humildes más conocidas, sí, más o clásicas. representativas, ¿no? Claro, Exacto. tendríamos el hariko, que entiendo que es una de las que tú dices, que es una técnica de papel maché japonés, y luego el netsuke, Exacto. la escultura en miniatura. Ahí está. Durante el periodo Edo, estas dos técnicas, la del hariko de papel maché y la de netsuke de esculturas en miniatura, se usaron especialmente para, crear un montón de objetos cotidianos y, del día a día, ¿no? Cosas así. Bueno, es lo que Por eso decimos del periodo Edo, de todas maneras, sí, claro. que es un momento de que florecen ciertas artesanías y evidentemente cuando los comerciantes empiezan a tener mucho dinero, pues empiezan a comprar kimonos carísimos, con unos diseños brutales o cerámica también de gran calidad y cara, pero al mismo tiempo son gente que empiezan a crear no sé cómo decirlo, empiezan a tener un cierto ojo por lo que es lo que está bien hecho, ¿no? Y lo que está bien hecho no necesita ser necesariamente carísimo o super top. Entonces también se puede dedicar esfuerzo y tiempo a hacer cosas muy bien hechas a mano, pero que sean de objetos cotidianos, y esta gente lo valora precisamente porque tienen esa capacidad para ver ese valor. Totalmente. Yo creo que esa es quizá la gran diferencia, y de ahí que surjan esas artesanías humildes, ¿no? Esos objetos cotidianos, pero que son elevados por la técnica, ¿no? Por quién los ha elaborado. Bueno, y porque se tienen que hacer a mano al final. Bueno, sí, pero hay un cierto extra de cariño, ¿no? Y de técnica y de pasión por lo que se está haciendo, que no tiene que ver con el objeto en sí. Es decir, tú haces una caja, por ejemplo, ¿no? Una caja o un mueble que va a ser expuesto y lo vas lacado con decoraciones en pan de oro. Ya estás pensando, es una artesanía, estás pensando en que eso va a ser expuesto, va a tener va a llamar la atención, ¿no? Aquí, por ejemplo, estás haciendo un juguete. Claro. No estás, el objeto en sí no es tan, entre comillas, importante, pero tú lo vas a tratar con todo el respeto, ¿no? Claro, y pero vas a por eso te dedicarle... digo que no es un juguete que se vaya a hacer, se vaya a producir de forma masiva, sino que lo vas a hacer a mano. Y precisamente porque lo vas a hacer a mano, quieres tratarlo, incluso aunque la manera de hacerlo sea supuestamente más sencilla, aunque no tengas pan de oro, aunque no tenga lacados, pero lo quieres hacer con cuidado y mostrando atención a cada paso del proceso. Lógicamente, pues esto en origen pues era una artesanía humilde, pero evidentemente hoy en día... Yo diría que ni siquiera era una artesanía humilde en sus orígenes. No, era simplemente pues una manera de hacer... Exacto, pues, de hacer cierto tipo de cosas. ¿Qué pasa? Pues que esto se ha revalorizado cada vez más, y hoy en día pues si encontráis objetos de estilo hariko, ¿no? De papel maché, o netsuke de escultura en miniatura, solo tienen de humilde el nombre o el origen. Sí, porque ya hay, claro, lógicamente los precios ya no van acorde, ¿no? Y por ejemplo, juguetes hechos, el hariko, ahora hablaremos, que es el más popular. Ostras, es que hay algunos que realmente ya son... piezas de coleccionista, sí. Pero también, claro, porque hoy en día los juguetes, ¿no? Los haces con moldes, en plásticos, en se ha perdido este un tipo poco de cosas. esa la necesidad al final de hacerlo todo a mano ya no existe. De ahí que Japón ponga tanto el foco y ponga tanto cariño en intentar mantener de alguna manera todas esas artesanías que existen en el archipiélago, ¿no?
Venga, hablamos primero de la técnica esta de papel maché, Sí, claro. del Haricó, porque bueno, muchos juguetes y de hecho, bueno, muchos artículos así populares, ¿no? Del día a día están hechos siguiendo esta técnica, ¿no? La técnica del papel maché japonés. A explicarlo por aquí cómo se hace es un poco difícil, pero básicamente consiste en colocar, ¿no?, diferentes capas de papel washi, lógicamente, sobre un molde de bambú o a veces también de arcilla. Ese molde se retira cuando el papel se seca y ya claro, tenemos... ya ha quedado ya la forma hecha Exactamente. y ha quedado durito ese papel una vez secado. Y luego, claro, pues hay que pintarlo. Se pinta ya, ahí está el puntito también del artesano, porque vamos a pintar cada objeto a mano, con lo cual cada objeto será totalmente diferente, no habrá dos iguales, aunque sean el mismo molde, nunca van a ser iguales porque los habrás pintado al final un poquito diferente, ¿no? Entonces, bueno, es una técnica papel maché, la hay en muchas culturas, sinceramente, Claro, sí, ¿no? sí. Hasta nosotros de pequeños en el colegio... Hacíamos manualidades con papel Exacto. maché. No sé si al otro lado del charco, los japonistas que nos escuchen, los que se han reído de mí desde México y Argentina, y Chile y Colombia y demás, si vosotros también hacíais manualidades de papel maché, al menos los que tengáis ya una edad como nosotros. Pues no sé, ahora mira, pues es interesante preguntarlo, a ver qué nos cuentan, ¿no? Pero yo sí lo recuerdo esto, entonces pues esto es elevado, ¿no? Pero la técnica al final es muy parecida, ¿no? Sí, también la diferencia es eso, de que aquí se usa ese papel washi, ¿no? Que tiene ese Claro. punto especial que ya hace que aunque el papel maché o esa técnica no sea tan extraña, ¿no?, pensando en que se hace en más sitios, pero se hace con un papel que es específico Bueno, de Japón y que tiene exacto. una textura diferente, que tiene unas propiedades al final un poco distintas. Pero tiene lógica, ¿no? Al final usan el papel, Lo que ellos el hacen, suyo. claro. Podrían usar papel chino, por ejemplo, supongo que quizá en los inicios, ¿no? Pero luego, pues lógicamente, se desarrolla una industria papelera con el papel washi, pues es lógico que lo usen, ¿no? En la actualidad hay muchos ejemplos de hariko, de la técnica esta de papel maché japonés. Por ejemplo, no sé, yo creo que si paseas por callejuelas como Moi de Yokocho en Tokio, no sé, o te fijas Barrios de geishas. Sí, en los barrios de geishas, ¿no? Verás, mira, un ejemplo muy claro, A estoy ver. aquí pensando. Una de tus palabras favoritas en japonés, los farolillos de papel. Ah, pensaba que ibas a decir el calpis. Calpis también, pero no, en este caso el Calpis de momento todavía no ha hecho una botella con la técnica del hariko. No, pues podrían, ¿eh? Pero los chochín. ¿Los chochines? Los chochines, esos farolillos de papel tradicionales, pues realmente están hechos siguiendo la técnica tradicional del hariko. Yo creo que es un buen ejemplo de Sí, aunque en este caso los chochines sí que mantienen una cierta estructura. Bueno, lo que hacen es, en vez de hacer un molde como tal y luego retirarlo, lo que haces con el chochín, creo que hicimos un episodio, tenemos esa estructura con las varillas de bambú Para mantenerla, que ya se mantiene, claro. ¿no? Forma parte de la estructura Porque total. además a veces necesitas también poder plegarlos. Sí. Muchos. Y de hecho, bueno, ese es el gran hito, ¿no?, de muchos chochines, que al final lo puedes plegar, pero mantiene esa estructura interior, ¿no? Pero bueno, hay muchos ejemplos más, ¿no? Y muchos que se siguen elaborando en la actualidad y que creemos que pueden ser un recuerdito perfecto de vuestro viaje por Japón, porque de nuevo ya no es comprar un artículo porque sí, porque os ha gustado y ya está, que está muy bien también, Claro. sino compras algo pero que encima tiene cierto significado, ¿no? O va más allá. Claro, pero yo creo que podríamos dar algunos ejemplos Vale, concretos de objetos que se elaboran con hariko, y yo quería hablar, para empezar, de uno, sobre todo porque estamos hablando de que el hariko se hace con papel washi, ¿vale? Y hemos dicho cuando hablábamos del papel washi en la web, ya sabéis, japonismo.com, hay mucha información, aunque a veces con la IA parece que no, pero en japonismo.com es una web muy interesante. Existiendo la Sí, web. interesante. Hemos visto, por ejemplo, en ciudades como Minó, que están especializadas en papel washi, que hay hasta vestidos. Sí. Hemos visto vestidos de novia, incluso hechos de papel Cierto. washi, porque tienen una resistencia brutal. O los paraguas también, que dices, pero ¿cómo puede ser, no? Porque claro, tienen un tratamiento especial que hace... Tú imagínate que utilizas papel del que tenemos en Occidente, ¿no? Tú te haces un paraguas de eso y en cuanto llueve te quedas solamente con las varillas, que dices, bueno... No me ha servido de mucho. No me ha servido de mucho, ¿no? Es decir, que el papel washi ya tiene una resistencia tremenda y cuando utilizas la técnica del papel maché y lo secas y demás, adquiere una dureza importante, y creo que hay objetos que la gente los tiene muy metidos en la cabeza y los conoce sí o sí,
y que estoy seguro de que no saben que es un ejemplo claro de Hariko. Bueno, hay uno que nos está observando. Bueno, nos está observando con un ojo solo, porque no le hemos terminado de pintar el otro ojo, porque yo sinceramente ya no recuerdo cuál era el objetivo. O no le hemos pintado ninguno. No, pobrecito. Pobrecito, no tiene pintado objetivos. Ninguno, porque todavía no nos hemos planteado ningún objetivo, o al menos En no. la vida, joder, pues con los años que tenemos, Laura, vamos mal. ¿No? Me estoy liando yo sola aquí, todo para no decir y para que los japonistas, para dar tiempo a los japonistas a que digan, ya El sé a lo que Daruma. exacto, te estás refiriendo al muñeco Daruma. No me digáis que el Daruma no es un amuleto popular que estoy seguro de que todos conocéis, porque además sale hasta en los emojis del teléfono móvil, los hay por todas partes. Pues curiosamente el Daruma es un ejemplo perfecto de la técnica del Hariko, hecho de papel washi, ¿no? Varias capas, secados con una estructura, luego se quita y que se pinta a mano. Flipante. Exactamente, exacto. De hecho, nosotros tenemos este Daruma justamente porque no es un Daruma de estos de producción masiva, sino justamente un Daruma sigue siendo tradicional, se había hecho a mano, pintado a mano, con sus pequeños detallitos que ya se ve que es pintado a mano. Y bueno, lo tenemos un poquito de recuerdo y decoración aquí en el despacho, por eso todavía no lo hemos que pintado evidentemente el Daruma se ha vuelto tan popular que se puede encontrar hecho de forma masiva, ¿no? Claro. Pero los Daruma clásicos están hechos con la técnica del papel maché japonés. Exacto, entonces si vais a comprar un Daruma, lógicamente podéis comprar alguno. No, nosotros aquí no somos la policía de la artesanía japonesa, ni muchísimo menos, pero oye, pues si vais a comprar uno, pues ¿por qué no? Mejor comprar alguno artesanal, ¿no? Que haya sido elaborado con esta técnica del Hariko y pintado a mano. De todas maneras, también hay otros amuletos que algunos, hasta que no lo conoces y no te fijas, quizá pasan más desapercibidos entre los turistas. Son menos conocidos que el Daruma, ¿no? Que, bueno, Daruma ya sabéis que no es realmente un amuleto, pero lo metemos dentro de este saco, ¿no? Sí, porque el Daruma no te da la suerte porque sí, te tienes que esforzar tú. Exactamente, pero bueno, va, digamos, está un poco relacionado. Quizá el más famoso de todos estos otros amuletos, y que es uno que, ya os digo, en cuanto veáis la forma, vamos a poner fotos en Instagram, como intentamos hacer siempre. Vamos a poner fotos y lo vais a reconocer. Luego en otros viajes lo vais a ver por todas partes. Es el Inu Hariko. Inu significa perro, perrito. Con lo cual, Inu Hariko al final es un pequeño muñeco con forma de perro, que lógicamente está hecho con la técnica del Hariko, ¿no? De papel maché, y que protegía contra todo mal. También daba otras protecciones, ¿no? Decía que servía también para tener un buen parto, un buen embarazo y demás. En la actualidad, más que como amuleto, se vende como artículo decorativo y casi como souvenir, ¿no? Lo habréis visto bastante. Lo que pasa es que en muchos casos uno no es consciente de haberlo visto. De lo que está viendo, sí. Pero veréis, el perrito normalmente es blanco y tiene una forma muy redondeadita, como muy kawaii. Sí, muy cookie. Entonces, pues ahí no sé. Pensad un poco en vuestros viajes a Japón, y los que no hayáis ido todavía, pues os ponéis esa nota mental para fijaros, porque lo vais a encontrar seguro. Exacto. O, por ejemplo, las vaquitas de Fukushima. ¡Hombre! Las Akabeko. Las Akabeko, sí, estas señor. vacas rojas que son el amuleto típico de toda la zona de Fukushima. Si vais a Aizu Wakamatsu, por ejemplo, pues las vais a encontrar. Bueno, ya a la salida de la estación, una Akabeko gigante, tremenda, impresionante, ¿no? Pues tradicionalmente están hechas con esta técnica del Hariko. Y de hecho, si vais a la escuela de samuráis Nishinkan que hay en Aizu Wakamatsu, aparte de hacer muchas otras cosas, de ver dónde estudiaban los proto-samuráis. Proto-samuráis. Claro, porque todavía no eran samuráis, bueno, estaban estudiando los hijos, pero todavía tenían que estudiar para ser un samurái ya hechos y derechos, ¿no? Pues ahí se pueden hacer, además, podéis hacer vuestro propio amuleto Akabeko. Exactamente. Estaba mirando aquí en el despacho y tenemos a nuestro Akabeko junto a nuestro Daruma. Exacto. Están juntitos. Nos falta ahí un Inu Hariko. Nos falta el Inu Hariko. A ver si en el próximo viaje. Viéndolos, pero quiero uno
100% artesanal, Claro. sinceramente, porque sí. Claro, porque ¿para qué gastarte poco dinero en uno normal? Tú Hombre, quieres gastarte la pasta. No se trata de eso. Ahora Que no, ya es sé que broma, estás de es broma. cachondeo, pero hablando en serio... Hombre, es que nos gusta, ya que sabemos que existen algunos que están Exactamente. hechos de manera artesanal, Queremos apoyar pues hombre, las tiene sentido. artesanías, sí, si se desconoce o no hay opción, pues oye, como hemos dicho, no somos aquí la policía de la artesanía, ni muchísimo menos, pero pudiendo, yo puedo esperar a encontrar el Inu Hariko perfecto para tener aquí los 3, todos ellos hechos de papel maché y tradicional, ¿no? Luego también está el Hariko no Tora. Este es quizás se ve menos, nosotros lo hemos visto muy poquito. Es como muy parecido a la Kabeco en el sentido que mueve la cabeza, pero en este caso es un tigre. ¿Vale? Tora significa tigre. Hariko no Tora, el tigre de papel maché, realmente, ¿no? En su origen, pues protegía a los niños, alejaba a los malos espíritus y hacía que los niños crecieran pues, fuertes, Bueno, yo creo sanos, que por ¿no? eso mismo en los festivales, ¿no? Sobre todo ahí en Exacto. Tohoku, hay los bailes de los tigres que Sí. como que muerden la cabeza de los niños porque se supone que eso les protege y les da buena suerte. Totalmente, está súper relacionado y en este caso es curioso porque la artesanía en sí, el objeto en sí, es un poquito más complicado de encontrar, pero en cambio la tradición, ¿no? Y la idea sí que se ha mantenido a través Exacto. justamente de estos bailes, ¿no? Y de estas artes escénicas que tú decías, ¿no? Otro ejemplo que no es amuleto, pero creo que también podríamos mencionar son las muñecas Miharu. Ajá. Que también es otro ejemplo de esta técnica del papel maché del Hariko. Son muñecas decorativas, especialmente en la actualidad. Ya sabéis que todas estas artesanías en su origen podían ser juguetes, pero Claro. actualmente se convierten en objetos decorativos, ¿no? Esto pero no solo pasa en Japón, pasa en un montón de Sí, sociedades. cualquier persona que tenga algunos objetos antiguos que sus familiares o sus antepasados usaran como juguetes, hoy en día ya se han convertido, pues eso, en reliquias familiares y en objetos de decoración, pero por su propia historia y por su propia la propia forma en la que están Claro, hechos. exactamente. Ese es el tema. Estas muñecas, que son muy típicas también de la región de Fukushima, al final, como el Akabeko, no se pueden producir en masa, realmente, ni siquiera en la actualidad, ¿no? Entonces, siguen haciéndose de manera artesanal, con lo cual, pues lógicamente, esto se paga, tiene un valor. A veces alguna gente nos pregunta, ¿no? Ostras, es que esto es muy caro. Ya, ¿qué significa ser caro? Ese sería otro debate, ¿no? Exacto. Al final hay que pensar en no solo el tiempo que... O sea, caro igual no es, lo que pasa es que igual no es asequible. Exactamente. ¿No? Que es la Exactamente. diferencia. ¿Qué valor le otorgamos a todas estas cosas, ¿no? Y hay Y que a todo pensar... ese conocimiento, a Eso. esas horas de trabajo. Ya no solo las horas, es que yo creo que el conocimiento es donde más reside al final el impacto económico, ¿no? Bueno, al final es como la IA y las webs como japonismo, ¿no? Puedes Me tener encanta, una me manera encanta. fácil de conseguir la información, pero ¿dónde está? ¿No? Lo importante a veces es alguien que te dé seguridad, que sabe de lo que habla y que te va a dar esa información que es correcta y que no va a fallar nada cuando hagas un Me viaje encanta. a Japón. Entonces, si lo haces con japonismo, pues te sale bien. Si lo haces con la IA, pues... Me encanta la cuña y publicitaria japonismo.com, que recordad, Yo con lo que me tenemos estoy una web metiendo que con, existe. yo con lo que me estoy metiendo con la IA, en cuanto Skynet tome conciencia, yo Bueno, creo que me va a matar Ya el está, primero. tú eres el primero que caes. Yo ¿eh? soy el primero que cae. Pero bueno, las muñecas Miharu, especialmente si vais por Fukushima, las vais a ver, no tienen una forma concreta, pueden tener forma, hemos visto muñequitas, por ejemplo, de los 12 símbolos del zodiaco chino, también algunas con forma de muñecas Hina, ya sabéis, las típicas del Hina Matsuri, ¿no? Del Día de las Niñas. Exacto. Es básicamente, son muñecas de papel hechas con la técnica del papel maché, ¿no? Básicamente, y muy, muy típicas de Fukushima. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos poner Pues de ejemplo? festivales, Laura, máscaras de festivales. Ah, ostras. En los festivales Total. japoneses, los Matsuri, vais a ver sí o sí máscaras de Hyotoko y Okame, ¿no? Que son, pues el Hyotoko es este señor así de cara rubicunda con un gesto... Me encanta la palabra rubicunda, yo no la digo nunca. Sí, bueno, es una manera bonita de decir que tiene la cara gorda, ¿no? Un poco. No, pero muy redondeadita. Redonda y con los tiene- mofletes muy sonrosados y que con ese gesto con los labios como haciendo la forma de una O o poniendo morritos. Sí, tiene una cara rara.
Y yo recuerdo un festival, creo que era el Agua Odori. El Agua Odori, que un señor Fukushima. puso esa cara mientras yo le hacía una foto y puso la cara de Gyotoko sin Sin llevar máscara. máscara. Y era tremendo. Tengo la foto por ahí todavía. Total. Pero es una 2007, cara creo. como muy rara, ¿no? Un poco así... Pero es muy clásica de Sí. los festivales japoneses. Entonces, Okame es la mujer, ¿no? También es Exacto. otra cara. O también podéis conocerla como Otafuku. Otafuku, exacto, ¿no? Creo que muy hicimos conocida. un episodio Sí. de máscaras, ¿no? Me parece. Y de nuevo pasa lo mismo que con los amuletos como el Daruma que hemos dicho, como el Akabeko y demás. Hoy en día, evidentemente, pues hay mucha gente que visita los festivales japoneses. No me refiero a visitantes internacionales. Los japoneses No, ellos muchas mismos, veces van claro. en masa a estos festivales. Entonces, evidentemente, sale mucho más barato producir estas máscaras pues en plásticos y producirlas de forma masiva. Pero tradicionalmente estas máscaras se hacían con la técnica del hariko y depende de dónde, pues se podrá encontrar alguna que esté hecha de esta manera. Exactamente. De nuevo es lo mismo. Es buscar al final talleres artesanales. Eso Talleres es. donde estén esos artesanos haciendo esas máscaras a mano. Eso les da, lógicamente, un punto mucho más real, ¿no? Pero no sé, quizá, ya que has hablado de festivales, me ha venido a la cabeza el Nebuta Matsuri. Claro, Es Nebuta que, claro, Matsuri. uno de los 3 mayores festivales de verano de Tohoku, ya sabéis que se celebra a comienzos de agosto en la ciudad de Aomori, en la puntita ahí norte de la isla principal. Y claro, este festival se caracteriza por unas enormes carrozas que tienen unas decoraciones todas hechas con papel maché, todas hechas con la técnica del hariko, ¿no? En este caso construyen primero el marco estructural, ¿no? Con madera, luego le ponen toda una serie de alambres para dar forma, luego se añade ahí el papel y finalmente se pinta y se termina Claro, toda esa carroza. aquí no se puede quitar, ¿no?, la estructura porque si no, evidentemente son carrozas muy grandes. Sí. Pero bueno, ya que hablamos de carrozas con papel washi, con esta técnica, pues hemos hablado del Nebuta Matsuri, que es el más famoso, pero también habría que hablar del Neputa Matsuri Hirosaki. de Hirosaki y del Tachi Neputa Matsuri de Goshogawara, que también está en la misma prefectura, ¿no? Los 3 sitios son de la prefectura de Aomori. Y son todo de carrozas que muestran escenas o imágenes hechas todas con papel washi, ¿no? Y en este caso, además, lo mejor de todo es que se iluminan por dentro, con lo cual cuando cae el sol, tú vas a ver esas carrozas, ya cuando cae la noche, iluminadas por dentro, ¿no? Se crea un ambiente espectacular. De nuevo, todo esto está pintado a mano. Estas carrozas son diferentes todos los años, ¿vale? Eso porque es. Si vais, por ejemplo, yo recuerdo cuando fuimos al Nebuta Matsuri por la mañana, al mediodía, podéis ver todas las carrozas expuestas, pero es que cada año son nuevas. Y eso ¿no? mola un montón. Podéis ver algunas en los museos, por ejemplo, en Aomori está el museo Warase Nebuta, ¿no?, donde se exponen algunas de estas carrozas, o en Hirosaki estuvimos en el... no recuerdo el nombre del museo ahora porque lo van cambiando de nombre, pero bueno, es el museo. El museo del Neputa Matsuri. Del Neputa Matsuri, donde también tienen algunas, ¿no?, justamente carrozas guardadas. Y no quiero chistes con el nombre de Hirosaki, ¿eh? Bueno, Ojo. tú no has hecho ningún chiste. No, lo porque cual me he comportado. Te estás comportando muy bien. Así que bueno, ya veis, hay más, pero ahí os hemos dado algunas ideas. Pues yo es que si me he viajáis... comportado porque soy un poco viejuner, que es lo que decimos ahora, pero en la época de mis padres dirían que somos carrozas. Sí. Que es como las carrozas de esto, pues eso, ¿ves? Todo encaja. Ostras, me ha gustado no me lo esperaba, no te he visto venir, la verdad. Bueno, ahí tenéis algunos ejemplos de hariko. Si vais por Japón, estáis entráis en alguna tienda de artesanía, pues fijaros un poco, hay más, ¿vale? Y cada región al final a veces encontráis muñequitas específicas, con formas específicas. Pero sobre todo es eso, es buscar tiendas que tengan artesanías o que tengan cosas como para comprar regalos, pero sobre todo a veces fuera de los lugares más turísticos de las ciudades más grandes. Porque si vais a alguna tienda de las que hay, yo qué sé, pues por a veces Asakusa pegado a la calle principal, ¿no? Pues son tiendas muy pensadas para turistas donde todo lo que vais a encontrar pues está hecho en masa precisamente porque lo que quieren es vender mucho y rápido. Y donde se premia el precio, al final, Claro. ya se ve, o sea,
si ves alguna de estas cosas muy baratitas, yo entiendo que si quieres comprar mucho, a lo mejor dices, oye, mira, pues es que yo no puedo gastarme tanto dinero en algo al final tradicional porque voy a comprar estos perritos, ¿no? Por ejemplo. O por ejemplo, porque tengo familia numerosa y todos me han pedido que les traiga algo de Japón, ¿no? Entonces imagínate si les tengo que traer una artesanía que va a ser un poco más cara que traérselo. Oye, en la web tenemos un artículo de ideas de recuerdos baratitos, Exacto. que se puede encontrar. Para cosas. los que tengáis familia numerosa, echadles un ojo. O muchos amigos. O muchos también, amigos. ¿no? Pero bueno, si podéis, y si es para vosotros al final y lo valoráis también, pues oye, es buscar estas tiendas de artesanía, pues bueno, pues para tener ese daruma especial, ¿no? O eso acabeco, o esa muñequita, o el perrito, ¿no? Que sea único, porque si está hecho a mano, está pintado a mano, ninguno será igual que el vuestro. Siempre será diferente, únicos, exacto. ¿no? Y eso lo hace muy especial. Pero bueno, hemos hablado del jariko, decíamos que había otra artesanía humilde que, de nuevo, os recuerdo, humilde era en orígenes, pero no tiene nada de humilde hoy en día, pero es el netsuke, la escultura en miniatura, que también, como decíamos, surge en el periodo Edo. ¿Y por qué, Laura? Bueno, en ¿Para este qué? caso es muy curioso porque estas pequeñas esculturitas, porque son, esculturas de, no sé qué, 2 centímetros a veces, Sí, ¿no? muy chiquititas, surgen para anudar las cajas Inro al cinturón Obi. Estamos en el periodo Edo. Las cajas Inro, para que lo entendáis, se colgaban del obi, justamente. Como el si obi fuera un bolso. es como el fajín que lleva el Exacto. kimono, que lo mantiene el kimono cerrado y lo mantiene también con la forma perfecta, aunque te vayas moviendo, ¿no? Porque no permite que se mueva y que se abra. Exacto, ¿no? Pues entonces esta cajita era como el bolso, especialmente masculino, lo llevaban mucho los hombres, se colgaba justamente del obi, ¿no? De este cinturón del kimono, y te permitía guardar algunas cositas, ¿no? Pequeños objetos, alguna cosita. Bueno, pues ahí, pum, ¿no? Es esa cosa del decorar, ¿no? Un objeto cotidiano, como puede ser esa cajita, ese bolsito del periodo Edo, pues, oye, ponemos algo que para decorar a la hora de anudar, para que cuando se anude quede chulo, ¿no? Quede bonito. Claro, eso es importante en el periodo Edo porque los kimonos ya sabéis que no tienen bolsillos. Claro, es los verdad kimonos que son como los vestidos femeninos que las mujeres siempre estamos diciendo: queremos bolsillos en los vestidos, queremos bolsillos en los vestidos. Bueno, los kimonos, como tienen las mangas que cuelga, aunque, bueno, depende, claro, de cuánta cantidad cuelgue, pues a veces se guardan cosas en ese espacio, ¿no? Pero bueno, claro, los japoneses es verdad que saben guardar muy bien cosas en las mangas. Yo no me fío mucho porque siempre pienso que se me van a caer, sinceramente. Sí, efectivamente. Pero bueno, sí, es verdad que también a veces necesitas un sitio un poco más controlado, ¿no? Para guardar. Sí, estoy de acuerdo. Lo que sea. Entonces eso, pues estas cajitas pues eran perfectas para ello. Pues un diseño tallado a mano, en madera, marfil incluso, que, bueno, pues eso, muy sencillas al principio, sin duda, pero poco a poco, a medida que iba pasando el tiempo y que la gente que vestía esos kimonos, pues dice, oye, ya que me he comprado un kimono que a lo mejor en apariencia es sencillo, pero me ha costado un dineral porque tiene una artesanía brutal, ¿no? El pintado, el teñido del kimono, de la tela, es maravilloso. Pues también quiero que este pequeño objeto que yo utilizo para guardar cosas, que vaya en consonancia. Pues es un poco lo que decíamos antes. Entonces, poco a poco fue ganando en complejidad, fue ganando en belleza y se fueron convirtiendo en pequeñas obras de arte que los coleccionistas pues estaban encantadísimos, claro. En la actualidad es una pasada. Hay algunas colecciones de Netsuke que son una barbaridad, que tú piensas el precio que tiene eso en la actualidad y te caes de culo, sinceramente, porque son, bueno, pequeñas obras de arte, pero son obras de arte, claro, en miniatura, pero en miniatura. Ahí, ¿no? Claro, además también entra. Se nota de todas maneras que en el periodo Edo no había Instagram. ¿Por? Ni TikTok. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿por dónde va tu cabecita, Luis? Porque los japoneses en aquel momento, ellos lo que querían era tener algo de gran valor artesanal, de gran valor económico incluso también, pero que no se notase tanto. Claro. O sea, que lo supieran ellos. Y bastaba con que lo supieran ellos. No necesitaban, o sea, salían con ello, por ejemplo, ¿no? Pues con esas cajitas o salían con esos kimonos maravillosos, pero necesitabas o bien un ojo muy entrenado
o bien acercarte mucho y pasar un rato pues frente a esa persona y ver esa cajita, por ejemplo, ¿no? Que llevaban donde el kimono y decir, oye, esto tiene un nivel que no veas. Si hubiera habido Instagram, pues todo el mundo, si hubiera comprado esa cajita, le hubiera hecho las fotos para decir, hey, mira lo que tengo, mira lo que tengo. No sé si me explico, ¿no? Si es que el mundo era mejor sin Instagram, si es lo que yo digo, perdón. Pero también por el tema materiales, ¿no? Porque quizá uno de los materiales más típicos del Netsuke, especialmente en sus orígenes, era el marfil. Claro que eso carísimo. ya, ¿no? Le da. Luego también ciertas maderas de boj, por ejemplo, exacto, que dices las tela, más caras realmente. Luego ciertos metales, que al final es complicado también trabajar en metal según qué cosas. Había también mucha arcilla, porcelana, laca, ¿no? Luego es curioso porque cuando se prohibió el marfil, pues se comenzaron a usar, cuidado ahí, que a mí esto me alucina, dientes y cuernos de hipopótamo, colmillos de jabalí, que es tela, ¿no? Y luego, bueno, hay un montón de materiales más. Quizá los menos comunes van a ser el bambú. Quizá porque el bambú se ve demasiado, a pesar de que es muy apreciado, se ve más para otro tipo de objetos, claro. o se usa más para otro tipo de objetos. Ágata, que ese es, bueno, claro. top, ¿eh? Y coral ya es mega top también, ¿vale? Lógicamente en la actualidad ya sabéis que hay muchas de estas cosas que están muy restringidas, directamente prohibidas, con lo cual al final se puede hacer de cualquier material, de cualquier cosa, y ya va a ser el punto que le quieras dar de precio, ¿no? Al final, oye, voy a usar el mejor material, encima voy a dedicar muchísimas horas a hacer este diseño, porque se siguen vendiendo, ¿eh? Netsuke podéis seguir vendiendo. Además, el japonés es muy coleccionista y le encanta. Y no solo el japonés, en este caso. Ya, evidentemente. Yo creo que también hay una gran coleccionismo mundial, ¿no? Ya no solo occidental, sino a nivel internacional, porque encima es que, oye, claro, son, ya hemos dicho, esculturas en miniatura. Lo guay de esto es que no nos ocupan mucho sitio en la maleta. Podéis comprar algún Netsuke y aunque no llevéis vosotros ni en la cajita, el bolsito este típico del periodo Edo, pero lo podéis usar simplemente para decorar vuestra casa, ¿no? Lo tenéis ahí como una figurita más o, bueno, no sé, es cuestión de ver si lo ponéis en el si sois bolsito. capaces de pagarlo. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo, pero bueno, claro, lógicamente va a depender del tipo de Netsuke que sea, también del material, de bueno, las horas que ha dedicado el artesano a trabajar en esa figurita, pues claro, todo esto tiene un costo. Pero claro, cuando hablamos de Netsuke, que son esculturas en miniatura, diréis, ¿y qué tipos de Netsuke? ¿No? ¿Cómo son? Pues es que realmente hay de todo. De todo. Hay mucha inspiración de la naturaleza, evidentemente. Esto es algo muy común en cualquier artesanía japonesa, flora, fauna, etcétera. Pero también, por ejemplo, animales del zodiaco chino, animales mitológicos o... Ya sabéis que a los japoneses les encanta también prestar atención al paso de las estaciones, ¿no? Entonces hay muchos elementos estacionales, como pueden ser, por ejemplo, las castañas, que son típicas de otoño, que hay pequeñas esculturas de estas en miniatura Netsuke que son castañas. Claro, y es ideal para, pues en el periodo Edo, por ejemplo, te ponías ahí el Netsuke, las castañas en otoño, ¿no? Y vas perfecto, ¿no? En la actualidad, pues bueno, lo podríamos colgar también de nuestro bolso, pues en otoño, y vamos también mirando Totalmente. un poco el paso de las estaciones. Luego también hay varios Netsuke, especialmente en el pasado eran muy populares, de personajes famosos e históricos, especialmente de cuentos y de relatos, ¿no? De la época. De esto había mucho, quizá más en el pasado que en la actualidad, ¿no? Y también es curioso porque hay muchos de profesiones, de oficios, Luis, como pescadores, leñadores, comerciantes, horticultores. Bebedor de calpis, ¿no hay? Bueno, pues mira, a lo mejor podemos encontrar... Tenemos que buscar un artesano de Netsuke que nos haga una botella de calpis. Claro. Y otro de Jariko que nos haga la botella de Jariko de calpis. ¿Y ya estás feliz? Yo sí. Pues ya está. Luego quizá temas, entre comillas, religiosos, ¿no? Pues, por ejemplo, hemos visto Netsuke con la forma de los Shichifukujin. Los 7 dioses de la buena fortuna, efectivamente. O, bueno, temas mitológicos, religiosos mitológicos, del folclore japonés, además. Porque el folclore japonés, como sabéis que la religión autóctona, el sintoísmo, es muy animista en origen, pues prácticamente todo puede ser
un kami, una deidad, ¿no? Entonces, pues claro, pues hay muchas cosas de las que puedes hacer estas artesanías, estas esculturas, y que reflejan un poco, pues, esa maravilla de la naturaleza. Y se mezcla mucho el folclore con la religión, especialmente Claro. con el sintoísmo en Japón, ¿no? Entonces, bueno, pues es lógico que haya muchísimo de esto. Y luego también es curioso porque hay también, estoy pensando así un poco en voz alta, pero objetos comunes. Hemos visto con forma de monedita, hasta con forma de herramientas, que creo que van muy relacionados con las profesiones, ¿no? Los Efectivamente. oficios. Hasta con formas de tejas en algunos sitios donde, por ejemplo, vamos a decir, una ciudad que es muy conocida por su industria de las tejas, ¿no? Los tejados tradicionales. Pues podemos encontrar Claro, ahí tiene justamente mucho sentido. Netsuke con forma de tejita, ¿no? Y luego, pues evidentemente, en Netsuke también, pues de carácter sexual. Bueno. Inspirados en el shunga, que son los ukiyo-e estos, pero de temática erótica Erótico festiva. festivo, que digo yo siempre. Sí. En mis clases del CEC siempre los llamaba erótico festivos. Claro, hombre. Esos ukiyo-e erótico festivos. Bueno, es que este es un tema, ¿eh? Es un tema. Es un temazo, de hecho, porque el periodo Que no Edo, sé si en algunos casos sería ¿no? esta escultura tan en miniatura como en otros, ¿no? Porque a lo mejor alguna señora quería un Netsuke un poquito. A ver, no vamos a ir. No, son en miniatura. Si es Netsuke, es en miniatura. Si es otra cosa, es otra cosa. Es otra cosa. ¿Vale? Si tiene un tamaño un poco más, ¿no? Pero es curioso eso, ¿no? Porque tenemos la idea, ¿no? Hoy de un Japón y pensamos que Japón siempre ha sido de esta manera y tú te vas y eso ukiyo-e. Y grandes maestros del ukiyo-e, grandes nombres. Exactamente. Hokusai mismamente. Pero todos, pero digo Hokusai porque es probablemente el más conocido hasta para aquellos que no conozcáis nada del ukiyo-e, de los grabados típicos. Estáis pensando, por ejemplo, en la granola de Kanagawa. Pues Hokusai tiene una colección de shunga, de estos grabados erótico-festivos, impresionante. Sí, y sí. los hay de todas las tonalidades y todos los gustos. Bueno, al final, ¿no? En aquellos momentos que Japón todavía seguía muy cerrado al exterior, su religión autóctona, el sintoísmo e incluso el budismo que habían incorporado, no tenían esa culpa, ¿no? Que está tan arraigada en las religiones judeocristianas. Entonces, Bueno, de hecho, hasta creo que el confucianismo o el neoconfucianismo también de alguna manera facilitó la existencia, el que surgieran los barrios de placer y es un poco ver el sexo como no... ¿Cómo lo explico? Si tú estabas casado, la mujer era básicamente para tener hijos y ya está, sí. ¿no? Y cualquier otra cosa habría se buscaba mucho fuera. que hablar de esto de todas maneras. Sí, es un tema interesante. Es un tema, Pero es eso, es curioso porque hay muchos Netsuke erótico-festivos, pero es que es un tema que se veía con total naturalidad realmente en el Japón del periodo Edo, ¿no? Entonces... Pero ya te digo, habría mucho que hablar porque es naturalidad, ¿no? Muy diferente de países donde, por ejemplo, el catolicismo o el protestantismo incluso estaban muy arraigados, pero al mismo tiempo sí, pero ponemos los barrios de placer, que no queremos que se mezcle esto. Hombre, pero ese es el dinerete, amigo. El Ahí dinerete, entraban... la parte política también de controlar la gente que va a esos sitios porque dices, no sé yo quién va a hacer cosas contra el shogunato, ¿no? Porque era una manera de control también. También, una manera de control, por supuesto, pero también control de Pero también alejar, no, porque es como, vale, hay que ponerlo, está muy bien, pero al mismo tiempo no lo quiero en el centro de la ciudad, ¿no? Quiero que esté apartadito. Sí, pero yo veo más el control de, oye, así sé exactamente quién trabaja de esto y puedo sacar dinero de ahí, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, que nos estamos yendo por las ramas. Quizá, a ver, podríamos mencionar el Museo de Arte Kyoto Seishi Netsuke, que está en Kioto. Que es me digas, el Kyoto Seishi Netsuke está en Kioto. No he dicho sí, he dicho Kioto, es verdad. Kyoto Seishi Netsuke. Ostras, es que como estaba pensando en el nombre, no me he dado cuenta que en el nombre aparecía la palabra Kioto, perdón. Bueno, es el único museo de arte especializado en Netsuke de todo Japón. Sí, este museo tiene una colección de alrededor de 5.000 piezas de Netsuke, pero desgraciadamente no todas se exponen al público, claro. Bueno, sería imposible. ¿No? Habría que tener un edificio mira que son minis, pero claro, brutal. Sí, se exponen unas 400, pero
cada 3 meses la exposición cambia, por lo que siempre vais a ver algo nuevo. Esto es como las estaciones en Japón. Siempre cambia. Entonces siempre merece la pena seguir volviendo. Si decís, a ver, está guay, pero no sé si me interesa tantísimo como para dedicar, ¿no? Pero hombre, Bueno, ya que estáis en Kioto, si queréis hacer algo diferente, ¿no? Que digas, es que a veces en Kioto hay muchos sitios que están muy llenos de gente, pues bueno, pues podéis ir a este museo. si no, en Tokio está el Museo Nacional de Tokio. Bueno, eso es un que clasicazo. Es una maravilla. Y ahí hay una pequeñita sala dedicada justamente a los Netsuke, que bueno, pues puede ser una buena introducción, ¿no? Al final el Museo Nacional de Tokio os puede servir para aprender muchísimo del arte Sí, japonés. este es un museo muy recomendado. Sí, entonces, bueno, al menos tiene un pequeño espacio, no es muy amplio, pero tiene ese pequeñito espacio pues dedicado a los Netsuke. Así que si visitáis el Museo Nacional de Tokio después de escuchar nuestro podcast, pues ya tendréis claro lo que estáis viendo, ¿no? Sabéis lo que estáis Exactamente. Pero bueno, de todas maneras, yo os emplazo a todos los que estáis escuchando este Japón a fondo Lite que prestéis atención a las redes sociales de japonismo, sobre todo el Instagram, porque Laura va a poner algunas fotos para que tengáis una referencia visual de qué estamos hablando cuando decimos Hariko o cuando decimos Netsuke. Evidentemente el Hariko, ¿no? Cuando os hemos hablado de Daruma, por ejemplo, o de Akabeko, que empieza a ser un poco más conocido, o incluso de esas carrozas del Neguta Matsuri. Y hemos hecho algún episodio, Sí. ¿no? De la Akabeko y del Claro, Daruma. entonces yo creo que esto sí que lo podéis tener un poquito más fresco, ¿no? En la cabeza, o podéis saber a qué nos referimos. Quizás el Netsuke os puede costar un poquito más. Sí, aunque cuando lo veáis de nuevo, ¿no? Ya dices, mira, ya sé qué es esto, ¿no? Vais a ver una pequeña figurita, a lo mejor en algún sitio, veis esa pequeña figurita y probablemente digáis, ya sé qué es, Total. ¿no? Esto. O el Inu Hariko que he dicho yo, que es. Exacto, así ese también lo perrito. tendréis visualmente claro y lo podréis identificar la próxima vez. Y recordad que durante estos 2 meses de verano, julio, agosto, vamos a tener solo Japón a fondo Lite, es decir, no habrá la sección de japonismo mini, pero a diferencia de otras temporadas donde Japón a fondo descansaba y teníamos japonesamente, ¿no? Que es decir, hacíamos 2. Este verano vamos a tener podcast cada semana, porque no queremos dejaros solos, pero los vamos a hacer un poco más cortitos. Eso significa que no vamos a contestar comentarios en el podcast, porque no tenemos la sección de Japonismo Mini, pero todos los que nos estáis dejando comentarios en iVoox, en nuestro Discord o en Spotify o en donde sea, sí que los estamos contestando ahí, y cuando volvamos en septiembre con la 7ª temporada ya de Japón a fondo, leeremos algunos comentarios para que todo el mundo, pues todos los que nos escucháis, pues podáis un poco compartir esas reflexiones que nos hacéis. Y recordad todos que estáis planificando esos viajes. Sabemos que muchos de vosotros os vais ahora en julio, en agosto como nosotros. a Japón, como nosotros, que nos queda nada y menos. Recordad, en la web, en japonismo.com, tenéis todo lo que necesitáis para que vuestro viaje sea espectacular. Aparte de nuestras guías y nuestros mapas, que ya sabéis es gratuito, tenemos un montón de listas también, tenemos todos los enlaces de pues, el seguro de viajes, la eSIM o el Pocket Wi-Fi o la SIM para tener internet en Japón, vuestros hoteles, Total. Absolutamente todo. De hecho, hemos rediseñado lo que sería la portada, la home, la entrada de japonismo.com. Y estamos rediseñando algunas páginas, hemos creado alguna nueva para, Exacto. por ejemplo, la de viajes por agencia, por si alguien dice, no, si es que la información de japonismo es Guay, muy top, pero pero yo quiero una agencia que me ayude a tenerlo todo controlado. Pues tenéis la de viajes en agencia, que lo tenéis además en el menú principal. Exacto. Y estamos rediseñando algunas nuevas y creando desde cero algunas nuevas para que sea más fácil todavía. Eso es. Y bueno, ya sabéis, tenemos las asesorías también, en fin, que estamos que no paramos con todo eso aparte de este podcast. Lo decimos para los que solo nos escucháis, estamos encantadísimos de que nos escuchéis, pero si queréis algo más, pues justamente... Sí, porque el otro día nos escribió alguien por Instagram que tenía una duda y que estaba respondida en la web, ¿no? Y le pasamos algunos enlaces y nos dijo, pues muchas gracias porque os escucho mucho en el podcast, pero no había visitado todavía la web. Exacto. Entonces, bueno, pues que sepáis que ahí están todos los enlaces. Si buscáis
Ay, ¿cuál era el código de descuento para la eSIM o los hoteles? O ¿tendrán autocares, por ejemplo? Bueno, y los hoteles sobre todo, porque es que además recomendamos hoteles. Sí. Ya no es que los puedas reservar desde Japonismo, es que te decimos Ya hoteles decimos algunos, interesantes, bien situados, etcétera. O si vais a ir por los Alpes, queréis ir a Shirakawa-go, Takayama, Kanagawa, y Reservar vais a tomar autobuses, uno de los claro. autobuses, pues oye, podéis reservar vuestro billete con antelación. En fin, todas estas cosas están en la web, así que echadle un vistazo. Nosotros yo voy a investigar a ver si en nuestra ruta de retales 4, ya no sé cuál es esta, porque hemos hecho muchas rutas de retales Sí, después de la cosas pandemia. pendientes que teníamos por ahí. Pues si en esta ruta de retales 2026, si encontramos y pasamos por algún taller de Hariko o hasta de Netsuke, podríamos empezar una colección, Luisete. Sí, ya lo que nos faltaba. Como tenemos tanto espacio en casa, ¿sabes? Es verdad, se nos ha quedado el despacho pequeño ya, ¿eh? No cabemos. Exacto, estamos recién mudados y se nos ha quedado pequeño ya. Total. Pues Bueno. nada, nos vamos de compras, nos vamos a mirar qué encontramos. Mátame.